Empezamos Romanos capítulo 12. Estamos muy cerca ya de terminar las cartas del apóstol Pablo. Y bueno, yo quería empezar con una de las filminas que más me gustó del estudio de la semana pasada, que fue Romanos 11, cuando empezamos a hablar por qué Pablo nos decía no ignoréis. Que cuando Pablo decía, hermano, no ignoréis, es porque adivinan qué quieren que hagamos. Que no lo ignoremos. Entonces, es sumamente importante. Y habíamos aprendido que habíamos visto 4 momentos en los cuales el apóstol Pablo ha dicho no ignoréis acerca de los dones espirituales, un tema de gran confusión, inclusive de mucha mala interpretación, que como les había dicho en estudios pasados, está la explicación completa. No quiero que ignoréis las maquinaciones de Satanás, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, que también lo hablamos, y no quiero que ignoréis el misterio de la plenitud de los gentiles, que fue lo que explicamos, y los que tengan ganas de ver esto pueden ir al video anterior para poderlo estudiar. Sin embargo, quiero darle gracias a Dios por la comunidad de estudiantes de la palabra. La verdad. Porque mientras hacía el siguiente capítulo, me escribieron por interno y me pasaron algunos no ignoréis, que también está en la escritura. Así que quiero agradecer a la comunidad de estudiantes que me ayudan y nos ayudamos continuamente a estudiar más de la palabra. Hubo 2 más añadiéndose a no quiero que ignoréis del apóstol Pablo. Uno está en 1 Corintios 10:1, no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube. El apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, de los cuales muchos que venimos de un contexto gentil, fuera del pacto, nos sentimos como muy identificados, porque Él fue enviado para nosotros. Sin embargo, un no ignoréis de Él es, no olviden que estuvieron bajo la nube. ¿Quiénes? Nuestros padres, nuestros antepasados. Eso nos hace volver a tener identidad. Y el último, no quiero que ignoréis el misterio de la iniquidad de 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 8. Y es un tema súper interesante. Y quiero que vayan conmigo, ¿sí?, a 2 de Tesalonicenses 3. Vamos a ver qué es del misterio de la iniquidad. Porque uno escucha la palabra misterio y uno dice, ¿qué es un misterio? ¿Y por qué Pablo está tan empecinado en que no lo ignoremos? Miren lo que dice en 2 de Tesalonicenses 3, 2, del 3 al 8. El verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hay un tremendo desbarajuste con los miembros de Tesalonicenses, de Tesalónica. Dicen, ya viene el Mesías, ya viene el Mesías, ya viene el Mesías. Y todo el mundo decía, pero viene, ¿y cómo? Entonces el apóstol Pablo envía esta carta y les dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Mesías, sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía, el apóstata, quiere decir el que viene en contra de la palabra de Dios. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción, y ahí está la palabra, el misterio de la iniquidad. Y solo sé que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces Pablo dice, no quiero que ustedes ignoren el misterio de la iniquidad, no quiero que ignoren que va a venir un inicuo, porque ignorar que viene este inicuo va a provocar en ustedes que sepan que el tiempo del fin está cerca. ¿Quieren saber que el tiempo ya llegó? ¿Quieren saber que va a venir el Mesías? Sí. Entonces, antes de que venga Él, va a venir alguien a apostatar, va a venir alguien a hablar en contra de la palabra de Dios y va a tener el misterio de la iniquidad. Ahora, si yo leo esto, es muy ambiguo. Pero si empezamos a buscar qué es el significado de esta palabra, acompáñenme por favor a 2 de Tesalonicenses 2 y 8, pero desde el diccionario Strong, para saber en el original qué es lo que está hablando. Y en este momento vemos que la palabra inicuo es el Strong G459, ¿sí?, que es la palabra griega, y esto me encanta porque está escrito en griego, anomos. Pongan mucha atención. Hermano, en este momento vamos a descubrir cuál es la característica del anticristo, ¿me está diciendo? Sí. Usted me está diciendo que si yo entiendo esto, yo voy a saber cuándo es el tiempo del fin, y es lo que dice el apóstol Pablo, al menos. Así que agárrense. Dice que la palabra griega inicuo es anomos, que tiene como implicancia, mira, esta partícula es una implicancia, habla de un gentil, escuchen esto, un gentil, impío, malo, transgresor de la ley. Wow, no, muy fuerte esto. Vamos otra vez.
Entonces, lo que el apóstol está diciendo en el Nuevo Testamento es que el sello de conocer al anticristo es porque va a ser un transgresor de la ley. Esto, en palabras del apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, ¿qué es? Muy bien, pecado, exacto. ¿Qué es pecado? 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, todo aquel que transgrede la ley de Dios, ¿sí?, comete pecado. Porque el pecado es infracción a la ley. Entonces es muy interesante porque para el diccionario Strong, hablar de un transgresor de la ley es sine qua non hablar de un gentil. Hermano, eso no me diga. Yo me siento orgulloso de ser un gentil. Y bueno, vamos a ir viendo la escritura a ver qué sigue diciendo. Vean lo que dice Romanos 12, verso 1. Agárrense porque arrancamos en el día de la fecha. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y esta es una palabra que a mí me encanta. Yo no sé si cuántos de ustedes saben lo que específicamente es la misericordia, pero la misericordia es dar el pago que alguien no merece. Por ejemplo, nosotros merecíamos, ¿qué dice según Romanos 8? La muerte, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, una vez una pareja, sobre todo el esposo decía, pero yo no me merezco esto, hermano. Dígale a Claudia que yo no me merezco esto. Claudia es un nombre ficticio, por si acaso. ¿No? Yo no me merezco esto. Y yo le decía, ¿sabes lo que te mereces? Acompáñame, por favor, a Romanos 8. ¿Sí? Merecemos la muerte. Es lo único. No andemos exigiendo, ¿sí? Es lo único que merecemos al ser humano. Entonces, eso de yo me merezco y esto y lo otro. Y el que anda exigiendo, primero tiene que ganárselo. ¿Sí? Entonces, recordemos esto, porque Dios nos ha dado a nosotros unas misericordias. Nos dio un pago que nosotros no merecíamos. ¿Sí? Él nos ha dado su gracia, su bondad, pagó nuestra deuda. Tenemos una deuda altísima, nos venían a llevarnos a la cárcel y Él dijo, no, yo pagué la deuda. Eso no invalida la palabra de Dios, simplemente paga nuestra deuda. Yo no debo volver a transgredir, no debo volver a estar en contra de los mandamientos de Dios. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. Y esta parte me encanta. ¿Sí? El Avodat HaKodesh, específicamente, como se dice en el hebreo. El culto racional, o sea, te entregas a Dios. ¿Y cómo se hace una entrega? ¿Qué es un Avodat HaKodesh? Específicamente, es un sacrificio. Hermano. El apóstol Pablo, una vez que murió Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach, ¿está hablando de un sacrificio? Sí, vamos a ver nuevamente cómo en la Escritura todavía se seguían haciendo sacrificios y cómo los apóstoles seguían yendo al templo a pagar y a hacer todo lo que está escrito en la Torá. Pero miren lo que dice acá, un culto racional, una entrega de un sacrificio. Pero, ¿cuál es la condición para entregar un sacrificio? Y es que ese animal debe estar ¿cómo? Muerto. ¿No? Nadie mete al corderito vivo. Uno lo degolla. Y Él nos está llamando a que nos entreguemos en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional. Que sepamos lo que estamos haciendo. La palabra dice, estén preparados para cuando otro venga y pregunte y quiera cerciorarse de qué se trata su fe. ¿Y usted por qué cree en Dios? Sí, porque yo creo en Dios. Y así también cree en el Boca, cree en River y cree en muchas otras cosas. Pero en nuestro culto racional, en lo que nosotros entendemos, debemos amar a Dios, amando su palabra. ¿Quién es el que ama a Dios? El que guarda sus mandamientos. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, y esta parte me encanta, porque los que estamos viniendo de un contexto gentil, los que estamos viniendo por fuera de los mandamientos de Dios, entendemos que es esto de transformaos vuestra mente por medio de la renovación. No es fácil. No es nada sencillo, ¿sí? De repente, que todo lo que nos enseñaron alguna vez, darnos cuenta que estaba mal, ¿sí? Y volver otra vez a empezar de cero. Le pasó al apóstol Pablo, inclusive, más de 15 años después del encuentro con el Mesías, dedicándose a estudiar la palabra nuevamente. Volvió al Sinaí y volvió a empezar. Para que comprobéis, dice el apóstol Pablo, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y pongan mucha atención, porque el apóstol Pablo está haciendo algo interesante. Quiere que tú compruebes. Una vez me encontraba con una querida persona que es testigo de Jehová. Entonces él empezaba a dar algunos argumentos. Yo le decía, solo te pido que compruebes.
dos cosas pueden pasar. Una, que si yo estoy mal, vas a tener bases para decir, ¿sabes qué? Qué bien que está mi fe, ¿eh? Mi fe está bárbara, la verdad que yo estoy excelente. O dos, te des cuenta que estás equivocado y también es una bendición porque vas a poder empezar de nuevo. Entonces el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien podría decirme, yo conozco la voluntad de Dios? Porque me encuentro eso. Muchas veces cuando estoy en el hospital y veo madres desesperadas, dice, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y muchos tenemos esa idea. Pero realmente, ¿cuál es el mejor diccionario para saber qué significa la palabra voluntad? La palabra de Dios, la Biblia. Entonces, vayan conmigo. Mira, yo hacía esta pregunta, ¿quieren conocer la voluntad del Señor? ¿No? Y todos emocionados lo queremos. Romanos, capítulo 2, verso 17. Mira cómo empieza, me encanta porque acá estudiamos completo, no sacamos los versículos de contexto y esta parte me impacta. Dice, Romanos 2, 17. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío. No, hermano, yo no soy judío. El apóstol Pablo, mandando una carta a los romanos, como tú le quieras llamar, creyentes en el Mesías, gentiles que se convierten, prosélito de justicia, lo que tú quieras, pero él le dice, ustedes tienen el sobrenombre de judío. Porque a la final, judío, Yehudá, del verbo Yehudí, lo que significa es el que alaba a Dios, el que promulga a Dios, aquel que anuncia las bondades de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos el sobrenombre de judío, por lo que significa ser judío, que es anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y mira lo que dice acá. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. 18, agárrense. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Cómo? La voluntad de Dios está siendo cuando uno se instruye en la ley. Entonces me encanta esta nena, pone una cara como de preocupada, ¿no? Y diciendo, es decir que la famosa frase, que se haga la voluntad de Dios, ¿no es una frase abstracta entonces? Y no, ella puso la entera voluntad, sus pensamientos, su corazón en la palabra. ¿Está ahí? Como dice el mandamiento, está cerca de ti para que los puedas guardar. Verso 3 de Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, ¿no? Y a veces encontramos esto. Alguien toma un nuevo cargo y ya, ¿no? Muchas veces pasa eso. No, ahora es el líder. Entonces, como es el líder, ¿no? Y es interesante entender esto de las estructuras romanas, porque a veces heredamos tanto en la religión. No se lo puede porque él es el pastor. No, él es el líder, el evangelista. ¿Y cómo se lo reconoce? Y anda con un buen traje, y tiene, y todo el mundo lo sigue, y se lo reconoce a un líder del evangelio. Pero al Mesías se lo reconocía. Dicen que Judas tuvo que darle un beso, porque no le iban a reconocer. ¿Su vestimenta era diferente? No. Dice, a nadie, dice Mateo 23, andes llamando padre. A nadie andes llamándole maestro. No le digas a nadie rabino. Uno es vuestro rabino, uno es vuestro maestro, el Mesías de Israel. Pero esta parte también es importante. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, que piense de sí con cordura. También esto es importante, porque a veces uno también cuando viene al Señor, no, yo soy un gusano, no, yo soy lo peor. No, tú eres creación del Señor, eres su hijo, te ha amado con amor eterno, te dio todo lo que Él pudo darte, que es a su hijo unigénito. ¿Cómo no te dará con Él todas las otras cosas? Entonces también el otro lado, de que uno se siente, no, a mí todo el mundo me pisotea. No, tú eres valioso ante los ojos, tú eres una mujer de Dios, eres un hombre de Dios, tú eres todo lo que el Señor diga que puedes ser. Verso 4, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, en el Mesías, Yeshua HaMashiach, y todos los miembros los unos de los otros. Yo no sé dónde se perdió esto. Es como un teléfono descompuesto.
Es como que si realmente a los líderes de los movimientos que hablen de Dios, esta parte se la dijeron al revés. No somos un cuerpo y todos los miembros no somos los unos. No, yo soy el evangelista, el pastor, yo estoy por encima de los demás. Pero miren lo que dice la palabra, miren lo que hacía la iglesia primitiva. En Hechos, capítulo 2, verso 46, dice, adoraban juntos en el templo cada día. No, hermano, no. Fueron al mismo templo, ahí donde estaban todos los judíos que entregaron a Jesús y todo. O sea, era un solo cuerpo. No, todos los judíos rechazaron a Jesús, todos sus apóstoles eran judíos, todos los 3.000, todos aquellos que recibieron en Pentecostés eran judíos de todas las naciones bajo la tierra. Iban cada día en el templo. La palabra también dice en Hechos 1 y en el capítulo 3, cómo iban a la hora novena, a la hora del sacrificio, iban Pedro, iban Juan, iban todos al templo, todos juntos. Se reunían en casas para la cena del Señor. Acá estamos. Se reunían en casas para la cena del Señor. Hoy, un día como hoy, Shabbat, estamos haciendo lo mismo que hacía la iglesia primitiva. Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Lo que vamos a hacer en un ratito, después de la palabra espiritual, nos vamos a devorar todo lo que trajimos. Pero, miren lo que maravilloso es cuando uno conoce la palabra del Señor. ¿No? Ay, no, hermano, no me diga eso. ¿Cómo que en la casa para la cena del Señor y compartían su comida y todo? Pero no se supone que eso es en el templo solamente. Es lo que dice la palabra en Hechos 2. Pero miren también, esto es muy interesante porque miren lo que le estaba pasando al apóstol Pablo con respecto a esto. Acompáñenme por favor a Hechos 21, verso 23. Del apóstol Pablo se empezaron a decir muchas cosas. No, es que tú dices que ya los judíos nada, y que ahora los gentiles son todos, y que ya nada de la ley se guarda, y que nada de circuncisión, y nada, olvídate de todas esas cosas. Y entonces, los principales cuando ven que Pablo llega le dicen, 23, verso 23, mira, para que no haya más lío, y la gente no siga hablando que tú estás en contra de la ley de Dios, vamos a hacer algo. Miren lo que le pasa al apóstol Pablo en Hechos 21, 23. Haz pues esto que te decimos, hablan los principales de la sinagoga. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Sí? Específicamente, el voto del que está hablando esto es del voto nazareo, que está en número 6 del 13 al 20. Cuando un hombre se hacía nazareo, o tenía un voto de nazareo del nacimiento, no se podía cortar el cabello, no podía beber sidra ni vino y no podía tocar cosas sin vida, un muerto, por ejemplo. Esos los vemos, por ejemplo, con Sansón. Vemos hombres, por ejemplo, como Samuel el profeta, vemos hombres, por ejemplo, como Juan el Bautista, pero el ejemplo de estos hombres era que ya finalizaban el voto, y querían hacer, como decía la ley, en número 6, del 13 al 20, el voto nazario. 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de los que se les informó acerca de ti, querido Pablo, Saulo de Tarso, sino que tú también andas ordenadamente, y vamos a decirlo todos juntos, guardando la ley. No. Era otro Pablo el que me predicaron. Yo cuando leí esto, hace mucho, era otro Pablo. Con razón él decía, ustedes vienen y le predican otro Mesías, otra palabra, y ustedes la reciben encantados. Escudriñen las Escrituras y vuelvan a las sendas antiguas. Verso 6 de Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y esto es muy importante. Porque cuántas veces uno escucha el don de profecía, y hermano, y entonces el Señor me dice, y todo esto tiene que ver con una palabra, fe. La palabra fe es la palabra hebrea emuná, que quiere decir fidelidad a los mandamientos. Los profetas lo que hacen es exhortar al pueblo a volver a la palabra de Dios, porque ningún profeta puede estar en contra de la palabra de Dios. ¿Ustedes qué creen que lo hubieran hecho a Pablo o a los profetas si se ponían a hablar en contra de la palabra de Dios? Iban a matar. O sea, todo esto tiene que ver con esta palabrita que está aquí, que es la palabra fe, la palabra hebrea emuná. Pero aún a pesar de eso, tenemos que entender muy bien qué es la palabra profética, qué es la profecía. Y acompáñenme, por favor, a 2 de Pedro 1, 16. Estaba pasando esto mismo que en estos tiempos. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas.
sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, 18, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, Pedro está diciendo, chicos, nosotros lo vimos, estaba Elías, estaba Moisés, estaba transfigurado, una cosa tremenda. Tremenda lo que vimos. O sea, nosotros escuchamos. No son fábulas como la gente anda diciendo, no, que estuvo en el Espíritu. No, nosotros lo vimos. Pero mira lo que dice el apóstol Pedro. Agárrate. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, Pedro dijo, ok, vimos maravillas. Pero ¿sabes qué? Hay algo que es más seguro que una experiencia. Es la palabra del Señor, que vive para siempre. Y miren lo que dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20, entendiendo primero esto, o sea, ¿tú quieres aprender profecía? Sí, yo quiero, hermano, pues yo quisiera que el Señor me hable. Bueno, listo. El apóstol Pedro te está diciendo esto. Entiende primero esto. Primero es esto, nosotros ya vimos transfiguraciones, pero entiende primero esto, verso 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, hermano, ¿y por qué es que a mí el Señor me dijo esto, pero está en la Biblia eso? No, a mí el Señor me dijo eso. O sea, las interpretaciones no pueden ser privadas. No es que a mí Dios me dijo esto y como a mí Dios me dijo esto en particular. O sea, no puede ir en contra de la palabra de Dios. O sea, lo que hizo Isaías, lo que hicieron Jeremías, lo que hizo Oseas, simplemente fue citar al mayor profeta de todos. Según la Escritura, ¿cuál es el mayor profeta de todos? Moisés. La palabra lo dice en el libro de Deuteronomio. Ha habido mayor profeta que este, Moisés, de los cuales los demás hablarán también. Pero bueno, miren lo que le pasa al mismo Pablo, hablando de todo este tema, de la profecía, de salir del contexto. Pablo se tiene que enviar una carta a Corintio. Señor, cómo tuvo paciencia Pablo. Y miren lo que dice, 1 Corintios 4, verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Pablo está diciendo, yo sé que hay mucha gente que dice, sí, y esta profecía es que el Señor me dijo, pero mira lo que dice Pablo, lo pongo en ejemplo en mí y en Apolos. Apolos era otro hombre muy querido en el libro de los Hechos, que hablaba específicamente de volver a la palabra de Dios, para que en nosotros aprendáis. Ok, nos está mandando esta carta a Pablo, nos está diciendo que se pone ejemplo él, y se pone ejemplo a Apolos. Vamos a aprender. ¿Qué dice? A no pensar más de lo que está escrito. Tiene un don de profecía, de exhortar a gente, perfecto, pero quiero decirte algo. La palabra de Dios dice, a no más de lo que está escrito. Él ya puso su voluntad en la palabra de Dios. No sea que por causa de uno, no es que a mí ya me dijo el Señor, hermano. ¿Y cómo lo compruebo? No sé, pero a mí ya me lo dijo. Os envanezcáis unos contra otros. Es lo que ha pasado en estos tiempos. Escuchamos tantas palabras de hombre, no, es que Señor, y esto, y profético, pero está en contra de la palabra, acá dice que no, sí, pero frases mal sacadas de contexto, versículos destrozados y presentados de otra forma. No pensemos más en lo que está escrito. Está en su palabra. Romanos 12, verso 7. Si tienes don de servicio, sirve. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, tú tienes un don, hazlo. ¿Sí? A veces yo me he dado cuenta que hay un patrón muchas veces cuando se hace un mal liderazgo. Pues no, como yo soy líder y yo predico, entonces quiero que todos prediquen. Pero ¿y si ese no es el don? Hay gente que se siente muy contenta, por ejemplo, preparando una cena. Hay gente que me dice, mira qué linda la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cómo llevó y cómo estuvo en Calcuta. Ese era su don. ¿Sí? Está perfecto que ella lo haga. Tal vez tu don no es ese. Tal vez tu don es un don de maestro, de enseñar. Tal vez tu don es el de servicio. Tal vez es el de enseñar, el de exhortar, el de presidir, el de hacer misericordia. Lo que sea, no estés envidiando otro ministerio en tu vida. Mira todo lo que está hablando el Señor. Uno de estos es para ti, pero hazlo con solicitud. Y este me encanta. Dice que el que exhorta
en la exhortación. Y esto es un tema muy importante que tenemos que aprender para la vida. Mateo, capítulo 18, verso 15. ¿Les pasó alguna vez que no saben cómo hablarle a alguien cuando está mal en el Señor? Cuando está transgrediendo sus mandamientos. Miren lo que dice nuestro amado Mesías. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te lastima, ve y repréndele estando tú y él solos. Es que ahora me va a escuchar. Ahora le voy a decir las 4 verdades toditas se las voy a contar. Ahí que lo escuche todo. Que lo escuche la mamá, que lo escuche el papá, que lo escuche hasta el gato. Todos lo van a escuchar. Acá la palabra dice en el mandamiento de nuestro Mesías, tú y él solos. Hermano, antes de hablar con otra persona, vengo a hablar contigo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. De verdad que nunca nadie me había dicho esto. Gracias. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y escuchen, pongan mucha atención. El Mesías te va a dar una clave, te va a decir, mira, si esto se arma de lío y se pone cada vez peor, te voy a dar un tip. Verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, dilo a la congregación. Esto es tremendo. Escucha esto, esto va a mayores estratos. Y si no oyera a la iglesia, o sea, no te escuchó a ti, no escuchó a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, fuimos 4 hermanos. Arrepiéntete, te entramos a piña. No entendió, vamos, lo llevamos a la congregación. ¿Y sabe lo que dice nuestro Mesías? ¿Cuántos tienen el Mesías de Israel acá? ¿Cuántos les sirven? ¿Cuántos le guían? Bueno, quiero decirte, escucha lo que dice tu Mesías. Tenle por gentil y publicano. No. ¿Cómo? Si yo estoy gloriado de decir, yo soy un gentil. Gloria a Dios. ¿Estás usando a Pablo para estar en contra del Mesías? ¿Cómo organizas la pelea? No, es que Pablo dice, pero ¿quién es mayor? Igual Pablo porque está transliterado todo lo que dijo y han torcido sus palabras, como lo dice Pedro en sus cartas. Pero él mismo dice, aquel que no oye, aquel que peca, como dice en la palabra, transgrede la ley de Dios, llámalo gentil y publicano, por si no te quedó claro. ¿Ven lo errado que hemos estado cuando hemos dicho, yo soy gentil, gloria a Dios? Estoy sin pacto, estoy sin promesas, estoy sin el Mesías de Israel. Romanos 12, verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. En cierta ocasión, alguien me decía, ¿no? Y se confabulaba mucho, ¿no? Decir, no, yo la amo y es el amor de mi vida. Y mientras lo escuchaba, ¿no? Como diciendo, era como que él estaba preparando un colchón para algo que iba a caer. No, yo la amo. Pero, ¿no? Y me he dado cuenta de algo. Tú no demuestras cuánto amas a una persona por lo que tú hagas por esa persona, sino por lo que tú dejas de hacer por esa persona. Ahí se mide el amor. Hace cualquiera. Los hombres siempre dan regalos. Hay 2, los feos y los lindos. Los feos cuando no hemos hecho nada, los lindos cuando nos hemos portado mal. Pero cuando uno aborrece lo malo, uno demuestra que uno ama a Dios. ¿Tú quieres decirme cuánto amas a Dios? Muéstrame cuánto aborreces lo malo. ¿Cuánto estamos tolerando? El mal que toleramos es el mal que nos va a consumir. ¿Cuánto estás tolerando a esa compañerita de Instagram que te manda fotitos y besitos? ¿Cuánto estás tolerando al compañero de trabajo que te da abracitos y que te manda cositas? ¿Cuánto estás tolerando eso? No te voy a preguntar cuánto amamos al Mesías. Te estoy diciendo, ¿cuánto aborreces pecar? Seamos concretos. ¿Qué tienes en tu celular? ¿Qué tienes en tu página de Facebook, de Instagram? ¿Qué estás moviendo en tu día? ¿Cuánto aborreces en tu corazón hacer algo que a Dios le desagrada? Eso es amar. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué es lo que requiere diligencia? ¿Quién me dice? ¿Cuál es lo que...? Hay muchas cosas que son tremendas, urgentes, pero ¿qué es lo importante? Siempre. Muy bien. La palabra de Dios, su oración, buscarlo a Él. Eso es lo que más diligencia. No perezosos. Ay, qué flojera, otra vez tengo que volver a orar. Otra vez tengo que hacer esto. Dice, no perezosos en lo que requiere diligencia. Marta y María se acercaba a Shabbat. Marta lo sabía. Entonces corría porque se hacía Shabbat. Se hizo Shabbat y ¿qué hizo María? Se sentó a los pies del maestro. Marta seguía diligente, pero no en lo que tenía que ser diligente. Y el Señor le dice, ella
eligió bien, eligió la parte que no le va a ser quitada. En lo que requiere diligencia, no hacemos perezosos. En lo que requiere, en su palabra, eso es diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes es una palabra, ¿sí? Es una palabra hebrea específicamente, ¿no? Que habla de algo que quema. Cuando tú hagas algo en el Señor, quema, hermano. ¿Sí? Cuando hagas algo para Dios, lo haces con pasión. ¿Y cuál es la mejor forma de enseñar qué quiere decir la palabra ferviente? Si yo lo busco también, ¿en dónde? ¿Cuál es el mejor diccionario? Principio de la primera mención. ¿Qué parte en la Biblia se nombra una palabra y deja un precedente? Vayan conmigo a Isaías, capítulo 6 y verso 2. Por encima de él había, dice, serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. 3, el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Y no le decían a Dios. Escucha, no estaban delante de Dios diciendo, ay Dios, aquí estoy, Señor, eres santo y digno. Él le decía al otro, Pipino, santo, 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 se lo gritaba. El Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, escuchen bien, ni Sansón pudo hacer esto con su fuerza. Estremecieron las puertas, estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y es interesante porque la palabra específicamente hebrea para serafines es la palabra hebrea serafines, es el Strong hebreo 8.3.14, y la palabra es saraf, que literal significa arder, ardiendo. Entonces, cuando estamos haciendo algo para el Señor, ¿sí? Hay que hacerlo, por eso hay que hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nos apasiona. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo amo hacer? ¿Sí? Yo por ahí, por ejemplo, quisiera cantar, ¿no? Quisiera ser cantante. No se me da. No puedo ser cantante. No, a mí me gusta esto. Me gusta buscar su palabra, me gusta hablar de él. Bueno, eso es lo mío. ¿Qué es lo que te gusta a ti? No, hermano, yo me siento feliz cuando yo sirvo y yo siento que veo a alguien en la calle y yo necesito ayudarlo. Perfecto, ese es tu don. No, hermano, a mí me encanta recibir gente en mi casa y ahí cuando estoy ahí, hablarle de la palabra del Señor. Perfecto, hazlo. ¿Y sabes qué? Hazlo con fervor. Hazlo, como dice la palabra hebrea, saraf. Hazlo ardiendo para él. Y mire lo que dice también el maestro en Apocalipsis 3, vamos al final. Mire lo que está hablando, dice. Yo conozco tus obras, le está hablando a la iglesia de la Odisea, la iglesia que dice, y yo amo a Dios, pero no estoy muy de acuerdo en todo. Para mí la Biblia es como un menú de restaurante. Esta parte me gusta, esta parte no, me hace daño, me indigesta. Esto no. Esto sí, póngame doble porción de esto. Le está escribiendo a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico. O sea, ¿por qué alguien puede estar con una pierna en el cielo y otra en el infierno? Porque dice, yo soy rico. ¿Es como me va bien? No, hermano, pero yo no ando matando a nadie. Yo no soy mala persona, yo soy un hombre trabajador, tengo mi esposo. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estamos adelantando al juicio final, que muchos diremos, no, pero miren lo que el Señor dice. 18, por tanto yo te aconsejo de mí, mira, un consejo, ¿cuánto quiere un consejo el Señor? Compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es el colirio? La palabra del Señor está repetido. Unge tus ojos con colirio. Tú dices, no, pero hermano, yo estoy bien, ¿ah? ¿La verdad? ¿O no, Filomena, que yo no tengo otras esposas sino solamente a ti? No, yo, Damián, ¿cuántas veces te he pegado yo, no tu papá? Sí, eso sí, yo ni leo la Biblia, no me interesa el resto, pero estamos bien. Dios nos bendice. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Unjamos nuestros ojos con colirio para que podamos ver. Verso 12 de Romanos 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y esto es importante, ¿sí? Lo último que se pierde es la esperanza. Sí, estamos en un momento difícil, Señor, estoy gozoso en ti, pero llega el momento de la tribulación, hay que estar sufrido, ¿no? A veces tenemos esa doble moral.
el hipócrita que todos llevamos dentro. ¿Cómo anda, hermano? Excelente, hermano, gloria a Dios, estamos re bien, sí. Y su esposa, no, ya me dejó como hace 2 días, hermano, pero no hablemos más porque tras eso se fue mi mujer y vino a vivir mi suegra a la casa. O sea, no, todo mal, todo mal, todo mal. Sufridos en la tribulación, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, o sea, sufrir en el momento, orar, buscar a la familia, constantes en la oración. 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ven? Tantos dones. No, pero es que no, yo tengo don de esto, quiero esto. Hay tantos dones que puedes usar. ¿Por qué tiene que ser justo ese don? No es que ese hermano me gusta porque hace esto. No, descubre qué es lo que tienes para el Señor. ¿En qué te gusta? ¿Qué te sientes que fue para ti? Señor, aquí estoy, esto me quema el pecho. Hay algo que no entiendo dentro de mí, que tengo que hacerlo. ¡Ay de mí! Si no predico el Evangelio. ¡Ay de mí! ¿Cuántos seguidores tuvo? ¿Se acuerdan cuántos seguidores tenía? ¡Ay de mí! Que si no predico el Evangelio, 1 tenía. Miren lo que dice con respecto a este tema, 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles... este temita se lo prometo que está en la Biblia. No es que yo... Cualquier cosa lo buscan, pero... Verso 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Quieren hablar de dones espirituales? Amén, hermanos, yo quiero hablar de esos dones, del fuego del Espíritu. Y él empieza diciendo, pero cuando eran gentiles, o sea, ustedes no, cuando eran... O sea que él está mandando esta carta y va a hablar de dones espirituales para los que eran gentiles, los que ya no son gentiles. Se os extraviaban llevándoos como se os llevaban los ídolos mudos. Para el apóstol Pablo, un gentil es igual a un idólatra. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama maldito a Jesús, a Yeshua, llama anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sí? El Espíritu es el mismo. Entonces, cuando tú haces algo para Dios, algo para tu hermano, y no recibes recompensa, dice la palabra, que va a ser mayor el pago para ti. Si tú haces algo para Dios y te pegas una cantada de wow, hermano, que me hizo llorar con lo que usted dijo, hermano, fue increíble el Espíritu. Bueno, ya tuviste tu pago. Pero si tú empiezas a hacer, dice que Dios, cuando tú le prestas al pobre, ¿a quién le prestas? A Dios. Dios te está mirando. Dios te va a dar ese pago. Sigue trabajando, sigue haciendo lo que hagas. Anhela servir con lo que tú tienes en tu corazón. Dios sabe esto y Dios va a dar el pago. Verso 13, Romanos 12. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es muy importante. Hermano, quiero que ore por mi papá. ¿Qué le pasa a su papá? No, es que no quiere saber nada de la palabra. Yo me lo quiero traer a la iglesia, pero a la fuerza. ¿Y ya lo invitaste a tu casa a hablar con él? No, hermano, es que yo quiero que le hable a usted. ¿Y por qué lo voy a hablar yo? Yo no soy el hijo. Queremos que Dios haga un cambio en nuestras vidas y queremos invitar a una persona que le cuesta. ¿Por qué no le invitamos a nuestras casas? ¿Por qué no van a compartir con ustedes, con nosotros? A veces la gente se siente un poco renuente a llegar a un lugar extraño. No es fácil. Pero si lo invitamos a nuestras casas, a compartir una cena de Shabbat, por ejemplo, la gente se siente mucho más cómoda. Alguien me decía otra vez, sí, pero yo no sé cómo hacer para que mi papá entienda esta verdad. Y le dije, ¿lo invitaste a tu casa? ¿Hiciste una